Ahora sí, profe. Ya, esta la dejas grabada tú, entonces no la grabo yo. ¿Sí, no hay problema? Ya, perfecto. Dame un segundo que tengo mucho ruido en mente, voy a cerrar una ventana. Ya, ahora sí, ahí sí mejora bastante. Esperemos a que Cristian entre y comenzamos. Listo. ¿Se acuerdan en qué nos habíamos quedado en la clase anterior? ¿No? Sí. Habíamos hablado al principio de la democracia de consenso versus la democracia de mayoría. Y en función de eso comenzamos a hacer un análisis del sistema de partidos chilenos. Hablamos de eh, los el inicio del sistema de partidos chilenos cuando teníamos, eh, o sea, perdón, antes habíamos dicho que las democracias mayoritarias tendían a asociarse con sistemas bipartidistas y con sistemas electorales, como su nombre lo indica, mayoritario, que eso estaba acá. Y por otro lado, las democracias de consenso tendían a tener sistemas de representación proporcional y más bien esquemas de multipartidismo. Eso independiente de, como habíamos dicho, si es que nosotros tomamos la tesis de Colomer respecto a la relación entre el sistema de partidos y el sistema electoral, o si es que tomamos la tesis de Duverger respecto a que es en realidad el sistema electoral lo que determina el sistema de partidos. ¿Querías decir algo, Sofía? Que vi que desconectaste o sea, conectaste el micrófono. No, es que venía recién entrando, profe, lo siento. Ah, ya. Entonces, eso habíamos dicho con respecto a las democracias de mayoría, las democracias de consenso, y comenzamos a ver parte del sistema de partidos chileno. Hablamos de los partidos liberales y los partidos conservadores en el inicio de la democracia chilena, que se ordenaban en torno a disputas que eran sobre la centralización del gobierno y la creación de un Chile republicano más que eso va a ser lo que toman ciertos sectores del Partido Radical para instalar esta especie de clivaje entre clerical y anticlerical. Y eso nos llevaba a un esquema como este, que es el esquema del siglo XIX. Aquí la disputa no es por izquierdas, no es por derechas, no es por partidos de masas o partidos de notables, sino que la disputa era clerical-anticlerical. Teníamos los radicales hacia un lado, ubicados hacia los sectores anticlericales, los conservadores hacia el otro, fuerte vínculo con la Iglesia Católica, y los liberales quedaban entre medio. Recuerden que los radicales en el fondo surgen a partir de los sectores del Partido Liberal que no solamente querían avanzar en un sentido republicano, sino que además querían avanzar en la separación definitiva de la Iglesia con el Estado. Luego habíamos visto que con el surgimiento de los partidos de masas, como los partidos comunista y socialista, coincidente también con la ampliación del sufragio, todavía no estamos hablando de sufragio universal, pero sí estamos hablando de ampliación de sufragio, comienzan a surgir estos partidos y comienzan a tener votación. ¿Qué es lo que termina haciendo esto? Cambia el eje, perdón, clerical, anticlerical, y lo transforma en un eje izquierda-derecha con un centro que va a estar capturado por el Partido Radical. Ya la disputa no es si es que la Iglesia tiene que estar relacionada con el Estado o no, sino que si es que nosotros queremos políticas públicas de izquierda a favor de las masas o políticas públicas de derecha. Y eso lo que va a hacer es empujar al Partido Conservador y al Partido Liberal hacia la derecha, y tal como habíamos dicho, eso también tiene un trasfondo en lo que va a ser la derecha chilena en el futuro, que convive ciertos sectores que son más bien conservadores en términos valóricos, pero con ciertas características republicanas, liberales, que son más propias, son corrientes en el fondo distintas. Entonces, la forma de entender la derecha en Chile precisamente es esa, es entenderla a través de
una mezcla entre conservadores y liberales. Esto no pasó en todas partes de América Latina. En otros países los partidos conservadores y liberales siguieron en disputas, independiente de que surgieran partidos comunistas y socialistas. No en todos los países los partidos comunistas y socialistas tuvieron el mismo auge, pero en el caso chileno sí, y lo que termina haciendo es separar esto hacia la derecha, separar al Partido Radical y mandarlo hacia la derecha. Y lo último que habíamos visto, y lo habíamos visto revisando algunos datos, era que la siguiente modificación en el sistema de partidos chilenos, que esta es una modificación que no cambia el clivaje, no cambia de un clivaje de izquierdas a derecha, ni clerical anticlerical, no cambia el clivaje por otra cosa distinta, sino que lo que pasa es que irrumpe otro partido político adicional que irrumpe desde el centro político, irrumpe desde acá. Y eso no termina por polarizar más a la izquierda, polarizar más a la derecha, sino que lo que aparece es que de alguna forma encuentran mayor representación ciertos sectores que son de centro y que además son mayoritarios. Y desde ahí lo que empieza a surgir es esta teoría de los famosos 3/3, donde nosotros podemos ir viendo, y acá están, esto se los muestro con datos, nosotros podemos ir viendo cómo desde el surgimiento del Partido Demócrata Cristiano en el año 57, lo que va a ir pasando con el sistema político chileno es que va a ir apareciendo con el sistema de partidos chilenos, que va a ir apareciendo dentro de las preferencias de la gente una opción marcada por el centro. Si en el año 58, cuando recién se estaba originando el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Demócrata Cristiano, como yo les decía en sus inicios, tenía una fuerte votación en la... denme un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, lo que vamos a ir observando es que va apareciendo un centro político en Chile, y ese centro político en Chile, si bien al inicio no se ve tan reflejado, si ustedes se fijan acá tiene este 17.8%, eso se explica en parte porque al Partido Demócrata Cristiano le comienza a ir bien, comienza su auge electoral, no comienza con los electores clásicos de centro, sino que más bien comienzan en ciertos distritos de la zona norte, que eran distritos que habitualmente eran más de izquierda, de centro izquierda o de izquierda. Por lo tanto, esta opción de centro se comienza a configurar solamente desde la elección del 61 en adelante. Estos datos son con las encuestas realizadas por Eduardo Amuy. No tenemos datos previos al 58 porque Eduardo Amuy empieza a hacer sus encuestas en el año 57. Eduardo Amuy era un sociólogo de la Universidad de Chile que condujo 43 encuestas entre el año 57 y el año 73. Son las únicas encuestas en Chile con muestreos probabilísticos del Chile pre-73. Si bien hacia la elección del 70, por ejemplo, existían otras encuestadoras, la encuesta de Eduardo Amuy era la única que tenía marcos muestrales desarrollados, muestras probabilísticas, y cumplía con una serie de condiciones que son de carácter, ¿cómo se llama esto? Que son la forma en la que incluso hasta el día de hoy se siguen haciendo encuestas. Él desarrolló los primeros marcos muestrales en Chile, lo cual significaba un trabajo muy importante. Él estudió con Lassafer, que es uno de los padres de la opinión pública estadounidense. Entonces, él lo que comenzó a hacer son estas encuestas, y Eduardo Muy en algún momento pasó al olvido porque se le atribuyó una equivocación en la elección del 70. En la elección del 70, como ustedes sabrán, los resultados fueron extremadamente estrechos, y lo que él dijo con su encuesta era que con los datos que él tenía, él no podía asegurar que ganaba ninguno de los candidatos, que en el fondo los tres candidatos estaban empatados, pero que en su encuesta aparecía Alessandri levemente superior, pero que estaba dentro del margen de error. Entonces, él no podía asegurar quién era el que iba a ganar la elección. Como en ese tiempo no existía tampoco
mucho conocimiento sobre las encuestas, lo que hicieron los diarios de la época fue interpretarlo como una predicción, como que él estaba diciendo que iba a ganar esa elección Alessandri. En circunstancias de que lo que la encuesta efectivamente dice es que esos porcentajes estaban dentro del error muestral, por lo tanto la interpretación correcta era esa y no la otra. Y Amuy de alguna forma pasó al olvido por ese pequeño incidente que en realidad ni siquiera era culpa de él. Y en el Chile post-democracia no siguió haciendo encuestas, sino que, o sea, no siguió haciendo sus encuestas como muestras probabilísticas, sino que salió con el profesor Carlos Uneus para hacer encuestas desde el CERC con una herramienta de muestreo distinta que tiene ciertos potenciales problemas, tiene problemas. Y después ya Eduardo Muy falleció. Pero ¿qué es lo importante de Eduardo Muy? A mí siempre me gusta dedicar un espacio dentro de esta clase para hablar un poquitito de la historia de él, porque es el primero que empieza a retratar este Chile, empieza a retratar el Chile del pre-73. Son los únicos datos que nosotros podemos tener que no son datos electorales. Claro, ustedes me van a decir, nosotros podríamos trabajar con datos electorales, nosotros tenemos los resultados por comuna, pero con los resultados por comuna no podemos saber las percepciones o las opiniones de la gente, lo cual era extremadamente relevante. De hecho, y esto se los dejo como idea por si en el futuro lo quieren trabajar en su tesis, las encuestas de Eduardo Muy tienen preguntas sobre la Guerra Fría, con qué países usted se siente más cercano, con la Unión Soviética, con Estados Unidos, tiene preguntas sobre partidos políticos, tiene preguntas sobre acontecimientos específicos también que iban ocurriendo en el país, le preguntaba a la gente, por ejemplo, por el tacnazo, el tanquetazo, distintos eventos que ocurrieron en Chile entre el 57 y el 73. Además tiene preguntas que apuntan hacia ciertas cuestiones de contingencia. Son unas encuestas en verdad bien útiles que están muy subutilizadas en Chile. Hay preguntas, por ejemplo, por las Fuerzas Armadas. En el Chile pre-73 las Fuerzas Armadas eran vistas como agentes de orden y no como agentes de conflicto. De hecho, un porcentaje importante de las personas pensaban que las Fuerzas Armadas eran garantes de la democracia. Chile pre-73. Si uno preguntara eso mismo, Chile post-90 sería completamente distinta la percepción de la gente. Con eso no quiero decir que la gente estaba justificando el golpe. Con eso lo que quiero decir, aunque sí había un porcentaje muy importante de la población que estaba precisamente justificando un golpe de Estado pensando en una intervención más bien breve. Sí, ese porcentaje de personas es un Chile que existe, un Chile que es muy fuertemente de derecha, que son las personas que defendieron la dictadura, que posteriormente en el plebiscito votaron que sí, y que todavía justifican o todavía se ubicarían más hacia la derecha de lo que significa la UDI y RN. De hecho, eso en parte explica la votación que tiene Kast. Son ese 15-20% de la población que sigue defendiendo el golpe de Estado, sigue defendiendo la dictadura, sigue defendiendo todo lo que ello implicó. Ese es un Chile que existe y que muchas veces no queda tampoco representado. Así como uno explica la votación precisamente de Kast. ¿Cuál es el problema de eso? Eso tiene un límite. Tiene el límite de que vota esa gente que es de extrema derecha. Esos candidatos habitualmente tienen problemas para ganar la elección a menos que evolucionen en un discurso que sea de derecha y populista, como ha ocurrido en otros países del mundo. Fíjense que no solamente nosotros advertimos... Dime, Miguel, adelante. Profe, ¿cómo se puede determinar si alguien es de extremo hacia un partido político o una ideología política? A la ideología, la pregunta sobre si es que se autoposiciona hacia la derecha, al centro o la izquierda. Y esa pregunta, acá están los datos agrupados, pero normalmente se hace con una escala. En una escala de 1 a 10, ¿dónde se ubicaría usted? O se puede preguntar así, ¿se siente más cercano a la derecha, al centro o a la izquierda? Y ahí evidentemente existen ciertas diferencias según la forma en la que uno pregunte. Pero en general, y esa es la gracia precisamente de los clivajes, podemos pensar que la gente de derecha es conservadora en lo valórico, liberal en lo económico, que la gente de izquierda prefiere el Estado por sobre el mercado y que es liberal en términos valóricos, que la gente de centro, una mezcla de las dos cosas, tenemos un centro más liberal, como el Partido Radical, el Partido precisamente liberal, y ciertos sectores del Frente Amplio también que son más bien de centro, que es un centro liberal en lo valórico, liberal en lo económico. Y tenemos también una democracia cristiana que busca una
no sé lo que busca, pero busca en teoría una economía social de mercado. Tenemos, en teoría, una persona debería autoposicionarse en función de esos ejes. Ahora, si es realmente así o no, eso yo tengo mis dudas, pero la gente se identifica, la gente de alguna forma te puede decir si es de derecha, te puede decir si es de centro, te puede decir si es de izquierda, y en una escala de 1 a 10 se puede autoposicionar en distintos valores. Esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Ahora, mira, de hecho se lo voy a mostrar con algunos datos. Suponiendo que los encuentre, por supuesto. Profe, es que a lo que voy es que, por ejemplo, si nos vamos para el otro lado y consideramos al alcalde Jadwe, ¿él también se podría considerar de extrema izquierda o él solamente es de izquierda? Allí el tema es la definición de izquierda, centro y derecha termina siendo más bien por autoposición que por cómo nosotros lo podríamos ubicar. De hecho, el Frente Amplio, por ejemplo, y bueno, Jadwe también, pero sobre todo el Frente Amplio es particularmente muy difícil de autoposicionar, porque tiene ciertos sectores que son más bien de centro. El Partido Liberal, de hecho, en esta elección va en pacto con la concertación ex nueva mayoría. Entonces es difícil responderte si es que uno podría pensar a Jadwe más hacia la derecha o más hacia la izquierda. O sea, más hacia la derecha, no hacia la derecha, más hacia la centro izquierda o hacia la izquierda. Lo que sí vamos a observar, y esto pasa en todas las elecciones con los candidatos, es un Jadwe que con el tiempo, de aquí hacia las elecciones, se va a poner más de centro. Precisamente porque lo que tiene que hacer él es avanzar desde la izquierda hacia el centro, que es donde está la mayoría de los electores. Y para eso necesariamente va a tener que moderar su discurso. Lo mismo Sí, pasa. pero, disculpe la insistencia, pero entonces, ¿por qué se dice o se da por sentado que Kast es de extrema derecha y no de derecha nomás, como Jadwe se dice que es de izquierda, por lo general? No se le cataloga así como de una extrema izquierda. Eso Esa es como mi duda. es precisamente lo que te iba a decir, porque primero hay una autodefinición. Kast se define como una persona de derecha. Al contrario, por ejemplo, de Lavín, que dice que es una persona ciudadana, no es de centro, ni de izquierda, ni de derecha. Eso es lo primero. Y lo segundo es que depende de las chances que tenga el candidato de ganar. Lo que busca Kast en realidad no es ganar una elección, es afianzar ese nicho electoral que él tiene. Entonces lo que vamos a observar en la carrera presidencial es un Kast que se va a tratar de polarizar y un Jadwe que se va a tratar de ir hacia el centro, porque tiene que ir a buscar esos votantes ex nueva mayoría y todo lo demás. No sé si con eso te respondo un poco mejor. Sí, profe, gracias. Mira, este fue un estudio, no lo estoy compartiendo. Este fue un estudio que nosotros hicimos, o sea, que yo hice en realidad hace algún tiempo, y tiene percepciones sobre distintas dimensiones de la lógica de Estado versus mercado. Y uno observa, por ejemplo, cuestiones como esta, que cuando nosotros después hicimos el cruce entre esta variable y la ideología, que esa no la tengo puesta acá, nosotros observábamos gente de izquierda pro individuo y gente de derecha pro Estado. Entonces, este tipo de contradicciones existen dentro de la población. Por eso, la autoposición, si uno es de izquierda, de centro, desde derecha, es más bien, pareciera ser más bien una convicción personal que una convicción realmente asociada con algún otro eje que la cruce. De hecho, mira, estas son todas percepciones sobre Estado versus mercado. Si es que los colegios subvencionales, van a ir observando que van cambiando algunas de estas percepciones. En algunos casos hay una fuerte tendencia hacia lo estatal, pero en otras variables nosotros no encontramos, por ejemplo, la AFP estatal ampliamente mayoritaria, de ahí que todos los candidatos lo pusieron. Las ISAPRES lo mismo. En temas de ISAPRES, AFP, la gente cree mucho más en el control del Estado que en otro tipo de cuestiones. Pero cuando le preguntan por los impuestos, por ejemplo, que es la forma de financiar eso, la gente siempre va a estar más de acuerdo con bajar sus impuestos. Esta yo me acuerdo que cuando la puse me retaron.
Entonces eso, tú vas encontrando que incluso dentro de un eje Estado-mercado, gente de derecha, gente de izquierda, puede ir cambiando según la pregunta que le formules. Incluso hay gente de derecha que defiende una AFP estatal, o gente de derecha que va a defender el fin de las ISAPRES. Y eso no debería ser así. La ISAPRES y la AFP precisamente son o sea, no es que no debería ser así, puede ser así perfectamente, pero no es lo que por lo menos la lógica debería indicar. Eso. Entonces, lo que vamos a encontrar acá es la aparición precisamente de este centro político. Se los voy a mostrar con otro dato. No, pero esto ya se los mostré la semana pasada. Sí. Son las 11:50. Tomémonos el break, volvemos a las 12 y les voy a mostrar unos datos que son interesantes. Ok, profe. Sí, ¿alguien me dijo disculpe o no? ¿O me dijeron ok? No, profe, que está bien. Ah, ya, perfecto. Estoy hablando solo y no me di cuenta. Les voy a mostrar esto con algunos datos. Un segundo. Miren, fíjense, este es el Chile. Déjenme cerrar un poco esto. Este es el Chile pre-73 en términos de opiniones. Fíjense lo polarizada que fue la elección del 70. En la elección del 70 teníamos tres grandes candidatos, Allende, Tomic y Alessandri, y esta es la comparación entre las encuestas que se hicieron en la época. Las encuestas de AMUI versus el resultado a nivel nacional y el resultado de otras encuestadoras como el CEDOP y el CSEC. Y si ustedes se fijan, la que más se ajusta al resultado es precisamente el resultado de acá. La que más se ajustan son las encuestas de AMUI. Si nosotros sacamos un promedio de estas dos, es la que es más cercana a la votación de Allende, la que mejor predice además la votación de Tomic. Fíjense, la encuesta del CSEC le da un 22% a Tomic. La que predice mejor a Alessandri. Si ustedes se fijan, la encuesta del CSEC lo que hace es sobre representar a Alessandri por sobre Tomic, y lo que hace la encuesta del CEDOP es, si bien muestra algo relativamente parecido a la de AMUI, subrepresenta muchísimo la votación de Allende. Por lo tanto, la encuesta de AMUI, en términos estrictos de, si uno tuviera que hacer la comparación con respecto resultados versus predicción, la encuesta de AMUI fue la que estuvo más cercana. AMUI de verdad pasó al olvido de manera bastante injusta. Fíjense, además, la distribución en el eje izquierda-derecha entre el año 58 y el año 70. En la medida en que se van, desde el 58 comienza a surgir la democracia cristiana, y este de acá, entre la elección del 64 y la elección del 67, son los mejores resultados de la democracia cristiana. Es cuando gobierna Eduardo Frei, Montalva, y además ellos tuvieron, Frei Montalva le tocó, como que su periodo estuvo dividido en dos partes. Una primera parte que fue donde tuvo muchos problemas en términos económicos, tuvo crisis, todo lo demás, y una segunda parte donde él tenía una muy alta aprobación presidencial, y además es donde se empezó con la reforma agraria y todo lo demás. Entonces, lo que se esperaba allí era un traspaso de esa aprobación presidencial hacia el candidato de su sector, y lo que terminó haciendo Tomic fue una estrategia completamente distinta. Él, de alguna forma, leyó estos datos, o sea, los leyó en su cabeza, y dijo: Chile, desde el año 66,
en adelante cada vez se hace un país menos de centro y se hace un país cada vez más de izquierda. Más de izquierda y más de derecha, se están polarizando las posiciones entre la izquierda y la derecha. Sí, te respondo eso al tiro, Nicolás. Entonces, lo que dijo Tomic fue, tengo que polarizarme yo también, no me puedo quedar en el centro, el elector de centro está disminuyendo, está desapareciendo. No es el mismo elector de centro que existía en el año 66 para las elecciones del 70, por lo tanto, lo que tenía que hacer era, él creía, era polarizarse y se terminó polarizando hacia la centroizquierda. ¿Cuál es el problema de Tomic al irse hacia el centroizquierda? Es que el presidente que gozaba de alta popularidad era más bien de los sectores de centro-derecha, dentro de la democracia cristiana, partido de centro. Entonces lo que termina pasando es que la popularidad presidencial no se transforma en el voto para Tomic y eso abre la opción precisamente de que Allende pudiera ganar esa elección, sumado a todos los problemas que tuvo la carrera presidencial de Alessandri y todo lo demás. Si Allende hubiese sido presidente sin la Constitución del 25, no, si el sistema hubiese tenido mayoría absoluta, hubiesen tenido que ir a una segunda vuelta y lo más probable es que los votos de la democracia cristiana hubiesen entrado en pugna dentro de estos sectores más de centro-izquierda, como lo que encabezaba Tomic, versus los sectores más de derecha. Probablemente la democracia cristiana se hubiese abstenido en una segunda vuelta y se hubiese dificultado por lo menos la elección de Allende. Ahora eso evidentemente en el futuro hubiese tenido un impacto sobre el golpe de Estado también. Eso, y esto es la serie de tiempo en función de los electores de centro, de izquierda, de derecha. Y fíjense que acá también está el error estratégico de Tomic. El 50% de los electores de centro querían votar por Tomic. O sea, lo que pasó acá es que quedó un centro huérfano, quedó un centro que no tenía una opción real porque veía a Tomic más hacia la izquierda y veía a Allende evidentemente hacia la izquierda, y Alessandri hacia la derecha, un centro que quedó huérfano de candidato por una postura de Tomic de ir hacia la centroizquierda. De hecho, este es un artículo que escribimos con el profesor Morales hace un tiempo, y nosotros analizamos discursos de campaña, y dentro de los discursos de campaña de Tomic aparecían cuestiones que eran muy similares al programa de Allende, cuestiones del estilo de la nacionalización del cobre, ese tipo de cosas que uno los pensaría más tradicional de la Unidad Popular, perdón, que de un partido que tenía una apuesta fuerte de centro. Nuestro argumento ahí en el fondo es que el problema de Tomic fue girar hacia la izquierda y no representar precisamente a los sectores de centro que son los que le daban la votación. Y creo que más abajo lo tenemos con la popularidad presidencial también. Acá está. Fíjense, la popularidad presidencial es Perdón, dentro de las personas que aprobaban el gobierno de Frei Montalva, estas son las preferencias electorales de cada uno. Si ustedes se fijan, si hubiese habido transferencia desde Frei Montalva, desde la popularidad de Frei Montalva hacia Tomic, claro, Tomic aparece más arriba que Alessandri y Allende, pero solamente un 44.2% de la aprobación de Frei Montalva se transfiere a Tomic, en circunstancias de que Frei Montalva termina su gobierno con un 65% de aprobación. O sea, hay un 20 y tanto por ciento, hay un 21% de diferencia entre este número de acá, entre el 65 y el 44. Es un 21% de la población que aprobaba a Frei, pero que no estaba dispuesta a votar por, ¿cómo se llama esto? Por Tomic. Y parte de esa explicación está en que son sectores de centro derecha y no sectores de centro izquierda. Bueno, como siempre dicen, las elecciones nunca se ganan ni se pierden, sino que se explican. Esa frase es de Genaro Arregada, lo cual es más curioso. De hecho, el domingo lo más probable es que todos van a ganar algo. Hay como, el otro día sacábamos la cuenta con un periodista que hay como 12 dimensiones con las cuales uno puede evaluar la próxima elección. Cantidad de votos, porcentaje de votos, cantidad de escaños, porcentaje de escaños, eso aplicado a cada una de las elecciones, y población gobernada, para el caso de los alcaldes, los 2/3 para todos, a ver quién se queda con los 2/3, si es que hay alguien que se quede con los 2/3, yo creo que en realidad la pregunta va a ser también por el 1/3, que es el que va a poder vetar al resto.
todos van a salir, yo se los aseguro, todos van a salir las grandes batallas en la región metropolitana, los distritos donde tenía fuerza el Frente Amplio, si es que se traspasa hacia sus candidatos, etc. Nicolás, ¿habías levantado la mano? Sí, profe, quería hacer una pregunta respecto al candidato a Radimiro Tomic. ¿Se podría decir que la DC se vuelque a la centroizquierda en las elecciones del 70 era algo que se veía venir desde la elección del 64? Mira, ¿por qué nosotros argumentamos que eso es un error de lectura? Porque tú tienes un candidato de centro, tienes un centro que está apareciendo, y en vez de hablarle, y un presidente extremadamente popular, y en vez de hablarle a ese centro, le estás hablando a un sector de centro izquierda que ya está cooptado por un candidato que, como tú dices, se presentó en la elección del 64, se había presentado antes en la elección del 61. Entonces, Allende no gana porque la izquierda crezca. De hecho, la izquierda entre el 64 y el 70 baja. Allende gana porque él logra consolidar ese nicho electoral que Tomic trata de disputarle, pero no puede. El candidato más débil no estaba hacia la izquierda, el candidato más débil estaba hacia la derecha. Un candidato probablemente de centro más tirado hacia la derecha de la democracia cristiana hubiese tenido mucha más chance. No quiero decir que Alessandri sea débil. Digo que como candidato él tenía, no me acuerdo, creo que como 70 años, no más. Él era muy viejito cuando se presentó a la elección del 70. Entonces, era un candidato fácil de contraargumentar, era un candidato... En ese tiempo los discursos se daban por radio, la gente escuchaba radio. Entonces, Tomic además tenía una capacidad oratoria muy buena. Y en vez de irse hacia la centro-derecha, él optó por la centro-izquierda, leyendo en el fondo de que el centro se estaba diluyendo. Pero no es que el centro se estuviera diluyendo, es que estaban apareciendo estos 3/3. No sé si con eso te respondo. Sí, profe, muchas gracias. Profe, ¿Sí? no sé si está buena la apreciación que le digo, pero me da la impresión que se tiró para la izquierda, como para quitarle a lo mejor un poco de votos también. Allende puede ser. Claro, ese era efectivamente el propósito. De hecho, programa de Tomic era nacionalización del cobre, extensión absoluta de la reforma agraria, para él era la ley del macetero, incluso la segunda aplicación que fue la que hizo Frei Montalva. Y si tú tienes un presidente con un 65% de apoyo, te tratas de anclar a ese presidente, no tratas de distanciarte de él. Lo que yo creo que asumió en el fondo Tomic era que desde el centro hacia la derecha iban a votar por él, en circunstancias de que en un Chile que se estaba polarizando cada vez más, eso no era necesariamente tan así. Miren el Chile, comparen por ejemplo el Chile 70-73 con el Chile 86. Chile 86 en adelante los tercios desaparecen. Somos un país de centro. Y, paradójicamente, la democracia cristiana empieza a disminuir su votación. El partido que supuestamente era de centro. No les hablo de la democracia cristiana tan en extenso por alguna fijación que tenga con la democracia cristiana, sino que porque, como veíamos acá, desde el año 57 en adelante, es la democracia cristiana la que va a tener el foco de atención dentro del sistema de partidos, porque de alguna forma crea este electorado de centro, crea este electorado que antes no existía, antes estaban más bien polarizados cuando empiezan a surgir los partidos comunistas y socialistas. Lo que hace la democracia cristiana precisamente es crear este centro donde conviven ciertos sectores de centro derecha, de centro izquierda. El origen de la democracia cristiana es desde la derecha, es de una separación desde el Partido Nacional hacia el centro, pero que en algunos sectores convive también con ciertas partes de la izquierda. De hecho, la democracia cristiana es uno de los partidos que en Chile más faccionalización ha tenido y más salidas de esas facciones ha tenido. Lo hizo el MAPU en el Chile pre-73, y durante el periodo post-democracia también lo hicieron ciertos sectores que querían tener un giro del Partido Demócrata Cristiano más hacia la derecha. En ese sentido, la derecha, por lo menos entre los años 60 y comienzo de los 70, evidentemente. No, y también durante los 70, durante la dictadura también tuvo un rol muy, muy importante, muy preponderante dentro del sistema de partidos, toda vez que era la posición más bien moderada, toda vez que era la posición con la que la dictadura podía dialogar y la posición y el partido con el que los sectores que querían, en definitiva, sacar a Pinochet por vías distintas,
tenían un espacio de diálogo precisamente con la democracia cristiana. Y eso no solamente pasa en Chile, sino que pasa con el resto de las democracias en América Latina. La democracia cristiana pareciera ser que tiene mayor fuerza electoral en momentos de crisis más que en momentos de bonanza, con excepción de lo que estamos pasando ahora. Eso. Ese es parte del Chile pre-73 desde el punto de vista del sistema de partidos. Nosotros vamos a ir yendo y volviendo a la historia en este curso. Vamos a ir, primero lo estamos haciendo en función del sistema de partidos, luego lo vamos a hacer en función del sistema electoral, y luego también vamos a ver algo con respecto a la confianza de las instituciones en el Chile pre-73. Amuy también hace preguntas con respecto a eso, así que ahí hay varios datos que pueden resultar interesantes. Parte de estos son datos que yo tengo, datos que he trabajado, entonces quizás no, los textos que están asignados para estas clases discuten más bien, ¿cómo se llama? Datos electorales. Y lo que les estoy presentando acá es un complemento desde las encuestas de opinión pública de la época. Como ustedes vieron en la elección del 70, la encuesta de Amuy pareciera ser que predecía bastante bien los resultados electorales. De hecho, con las elecciones anteriores, desde el 57 que se empezaron a hacer las encuestas, hasta el año 73, las encuestas de Amuy predicen bastante bien el comportamiento del electorado. Independiente de la interpretación que le dieran después de esas encuestas. Y ahí de verdad se pueden hacer cosas muy interesantes, muy entretenidas, y si es que algún momento a ustedes les interesa trabajar en eso, pensando en sus futuras tesis también, y los trabajos que van a tener en los cursos que vienen más adelante, yo no tengo ningún problema con facilitarles esa base de datos y apoyarlos en ese sentido. ¿Sí? Cuenten con ello. Yo, de verdad, siempre he encontrado que las encuestas de Amuy están muy subutilizadas, siendo muy buenas. Denme un segundo. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en el sistema de partidos del Chile post-89? Vamos a observar ciertos cambios, no solamente en términos de sistema de partidos, sino que también en términos de identificación política con respecto a la población. Algo veíamos en el gráfico anterior, donde empieza a aparecer un Chile que es más bien de centro, un Chile que es más bien de carácter moderado, y esta dinámica del sistema de partidos desde la izquierda hacia la derecha tiene también un cruce entre lo que va a ser el autoritarismo versus la democracia, como una especie de nuevo clivaje en el año 89 que tiende a ver, uno podría considerarlo como un clivaje en el sentido de que la elección del 89, el plebiscito y la elección lo que hicieron fue dividir a el sistema de partidos entre los que estaban a favor del sí y los que estaban a favor del no. Y es así como se entiende que la democracia cristiana en Chile esté ubicada hacia la centro izquierda y no hacia la centro derecha o hacia el centro como era su espacio natural, y hacia la centro derecha como es el espacio natural en el resto de los países del mundo. Evidentemente, ahí siempre se hace una comparación un poquito injusta con el caso alemán, donde en Alemania la democracia cristiana es un partido de centro, es más bien de centro derecha. En cambio, pero es cuando uno tiene una derecha que no es tan de derecha, entonces ser un partido de centro derecha en realidad es más bien ser un partido de centro. La derecha chilena no tiene punto de comparación con respecto a la democracia, o sea, con respecto a la derecha alemana. Y estos partidos alemanes también han tenido bastante influencia dentro del sistema de partidos chileno en el Chile post-88. La ley de partidos políticos en Alemania, aunque yo sé que les va a sonar algo no esperable, pero la ley de partidos en Alemania obliga a los partidos políticos a financiar actividades partidistas en otros países del mundo y apoyar procesos de transición a la democracia. De hecho, en Chile hay muchas fundaciones que son oficinas de partidos políticos alemanes. La Heinrich Böll, que es la del Partido Demócrata Cristiano, la Konrad Adenauer es la del Partido Demócrata Cristiano. La Heinrich Böll es la de un partido de centro izquierda que en este momento no me acuerdo cuál es. Y hay otra también del partido que es el Partido de los Verdes, que también tiene representación en Chile. Y aunque ustedes no lo crean, ellos
sí tuvieron un papel importante en este Chile de la transición, en el sentido de financiar también ciertas actividades. No solamente, no solamente que tengan una oficina acá, sino que además financian ciertas actividades que son, que pueden ser actividades partidarias, pero también actividades que están vinculadas con los valores que ellos tienen. Muchas universidades, por ejemplo, la Fundación Konrad Adenauer financia libros, por ejemplo, ¿cómo se llama esta cuestión? En Flaxo no, porque Flaxo es más de centro izquierda. ¿Cómo se llama? Es que los veo en la calle y me acuerdo Ay, no me puedo acordar, pero hay una... Cieplan. Cieplan un tiempo estuvo muy financiado por la Fundación Konrad Adenauer. La Konrad Adenauer, la Heinrich Böll y todas las otras financian también ciertas actividades partidarias en el resto del mundo. Ya, hasta la enunciación del sistema de partidos chileno post 90 era lo que tenemos que ver hoy día. ¿Tienen alguna duda, consulta o comentario que quieran hacer? Profe, Sí, en la década del 60 se puede catalogar con que la DC logró ser realmente un partido de centro. sí. O sea, porque efectivamente existía ese centro y la gente lo percibía como un partido de centro. Así que sí. Gracias, profe. De nada. ¿Algo más? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? La grabación entonces de esta clase la tienen ustedes. Ahí les pido si la pueden compartir entre ustedes. Y nos estaríamos viendo el jueves, si no me equivoco.